Bueno, como ya nos hicieron una super introducción, ¿cómo están de nuevo? Bien, aquí un viernes, excelente, un viernes realmente muy agradecidos con el Señor de que se hayan tomado el tiempo de estar acá. Estábamos un poco pensando, uy, ¿quién se va a atrever un viernes en la noche a venir, verdad? Y bueno, realmente muy agradecidos porque vinieron muchas parejas. Para los que ya han venido varias veces a Semilla, se van a dar cuenta que yo no soy la persona que habla los domingos o que tiene mucha experiencia en esto, así que les pido su comprensión en este caso. Y para empezar, ya saben que nosotros en Semilla siempre vamos a la Biblia, a la palabra. Y hoy obviamente no va a ser la excepción. Así que los invito a empezar, vamos a empezar con Lucas capítulo 1, versículo 26, para que lo vayamos buscando en nuestras Biblias, ya sean en nuestros teléfonos o si trajeron la Biblia físicamente. Y el día de hoy vamos a hablar y vamos a comentar de dos personas muy, muy importantes en la Biblia, que son María y José. Y vamos a ver desde uno de los puntos de vista, que es el que yo voy a comenzar, la experiencia de María. La experiencia de María, en donde evidentemente su experiencia ha sido una de las más trascendentales o la más trascendental en la Biblia, y cómo ha cambiado toda la historia completa de este mundo, incluyendo la nuestra. Así que si ya estamos ahí, Lucas 1, versículo 26. Empezamos a leer, Nueva Versión Internacional, voy a leer por cualquier cosa y dice: a los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven comprometida para casarse con un hombre que se llama José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Para contextualizarnos un poquito, María vivía en Nazaret, como vemos acá, en un pueblo pequeñito. Si ustedes han tenido la oportunidad de ir o lo han podido ver en fotos, y si no pueden buscar, no es exactamente el lugar más bonito estéticamente, ni es en ese momento, tampoco era el que más dinero tenía, ni el más rico, pero ahí vive María, y María está comprometida para casarse con José. Aquí es muy importante mencionar qué implicaba en ese momento estar comprometida, como nos decía la palabra. Comprometida no es estar comprometidos como lo es hoy, que si ustedes han visto muchos casos a su alrededor o han tenido también su propia experiencia, que muchas personas dicen que se comprometen o dan un anillo o algo y después dicen, se pelean y no se casan por X o Y razón, o igual se casan y se divorcian fácilmente. En ese momento, el estar comprometido implicaba la misma obligación que estar casado en nuestro tiempo. Entonces, en ese momento eso implicaba que ya ellos prácticamente, para nuestro momento, ellos estaban como si estuvieran casados, ¿ok? En ese momento se daba un acuerdo entre las familias, ese compromiso, que para nosotros es estar casados, se sellaba con una dote, y después en un año consiguiente, en el siguiente año, ya en cualquier momento, el hombre podía ir a buscar a la mujer simplemente para cerrarlo por un rito, que era la boda. Entonces, dicho esto, pongámonos en los pies de María en este momento, en donde nos dice que se nos aparece un ángel, o se le aparece un ángel, diciéndole que ha recibido el favor de Dios y la está saludando. Entonces, obviamente, ahí vemos como dice que se perturba. Y aquí vemos la primera cosa importante, que es el llamado del Señor a María. No sabemos en este momento qué es lo que va a pasar.
Así que continuamos en el versículo 30. Dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará por el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel, puesto que yo soy virgen. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Ok. Ahora entendamos aún más a María, ¿verdad? Ella comprometida, se le aparece el ángel, la llama y no solamente se le aparece un ángel, sino le dice esto que acabamos de escuchar, que va a quedar embarazada por el Espíritu Santo estando comprometido. ¿Ok? Entonces, y además de eso, y que es lo más importante, que el hijo que va a nacer va a ser el Salvador, le va a dar el trono de David. Y en ese momento, ante semejante noticia, mujeres, les pregunto, ¿cómo se sentirían en una situación parecida como la de María? En donde vemos en este caso una segunda parte, una segunda tema importante, que es como Dios le encomienda a ella una tarea difícil, una tarea que hasta que puede sonar extraña, ¿verdad? Entonces pongámonos en los pies de María y veamos cada uno de nosotros en nuestros matrimonios, y aquí les hago un paréntesis, no crean que nosotros tenemos 35 años de casados como mis suegros, que fueron los últimos que estuvieron acá. Nosotros no tenemos tantos años de casados todavía, pero pongámonos a pensar en nuestros matrimonios, en nuestras uniones, como novios en ese momento, que sabemos que que hay muchas parejas en este momento. ¿Cómo estamos reaccionando? ¿Cómo reaccionaríamos ante un llamado difícil o ante una tarea difícil o ante una situación complicada? Nos pasamos preguntando y nos decimos, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué esta situación tan difícil? Yo no puedo. ¿Cuál sería nuestra reacción? Cuando yo me pongo a pensar en mi misma reacción, en cómo nos ha pasado en nuestro matrimonio, que ahorita les vamos a contar, no ha sido algo sencillo. Y aquí les voy a contar una historia personal y una historia que nos pasó justamente antes de casarnos. Siempre que hablo de eso me dan ganas de llorar, pero nosotros éramos novios y justamente un mes antes de casarnos, para los que no saben, mi papá se murió. Y de un momento a otro, él no estaba enfermo, de hecho le dio un infarto y murió en la noche. Yo hablé con él como un WhatsApp, que todas las noches era mi amor, aún así, aunque era una viejísima ya. Bueno, mi amor, buenas noches, no sé qué. Y a este pobre muchachito que está aquí al lado le tocó darme la noticia el otro día, un mes antes. Entonces, en ese momento, pues evidentemente es una situación muy difícil que nosotros estamos pasando. No nos habíamos casado, obviamente, en ese momento todavía, pero fue un momento que no les puedo explicar el poder del Señor, cómo me dio y cómo nos dio tranquilidad para hacer una pausa y pensar qué íbamos a hacer y descansar en Él y tomar una decisión. Porque en ese momento muchas personas, ¿qué es lo que hacen? ¿Se van a casar? ¿No se van a casar? ¿Qué van a hacer? ¿Y por qué no se van a casar? Uy, no, si se casan, qué mal. Y era que no le importaba. Y si no se casan, ¿qué van a pasar? Entonces, de verdad que son muchas cosas alrededor que en ese momento vos te pensás, y nosotros en pareja, desde ese momento, entendí muchas cosas que se prestan para otra conversación mucho más grande, pero
entendimos muchas cosas y empezamos a entender de qué era el matrimonio. Y en este caso no les estoy contando esto porque no es algo similar a lo que le pasó a María. Lo de María fue un llamado del Señor directamente. Pero sí fue una situación difícil, fue una situación extraña para muchos, que no fue nada sencilla, ni en su momento ni ahora, evidentemente, y que Daniel no puede ser testigo de esto cuando le hablo de eso en la noche y me pongo a pensar todavía. Pero realmente podemos entender, y en este caso les podemos decir que realmente en ese momento es el Señor el que nos acompaña en esas situaciones difíciles, en esas situaciones inesperadas en donde no tenemos control. Y para ver ahora y continuar con la historia de María, continuemos ahora en el versículo 36. A ver qué nos continúa diciendo el Señor. Dice: también tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, lo que decían es que era estéril. Ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay imposible. Y aquí veamos un tercer tema muy importante, y es que Dios confirma en María su propósito y el poder. La llama, le encomienda una tarea muy difícil, pero le dice, no le dice, ay sí, bueno, vaya, le dice, yo soy Dios, yo tengo el poder, y como tengo tanto poder, hago crecer la vida en donde pensaban que no la había, como lo es esta parienta Elizabeth, que va a tener un hijo en su vejez. Así que ahí el Señor nos está confirmando nuevamente quién es Él. Y si continuamos en el último versículo que vamos a ver hoy, de mi parte, con María, el versículo 38 dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel la dejó. Wow. Vieran que cada vez que yo leía esto y estábamos preparando el mensaje de hoy, yo no podía dejar de sorprenderme de la actitud de María. Vean todo lo que pasó y vean cuál fue la actitud de ella. Esa disposición hacia el Señor, y aquí es el cuarto punto, que es la obediencia de María ante esa situación. En ese momento ella no está diciendo, no nos está diciendo es difícil para ella, no es difícil, pero más allá de eso, tal vez si nos ponemos en sus zapatos, ella estaba comprometida, le dicen que va a tener un hijo, la llaman y ella no reniega. No se puso como yo, como loca en ese momento a pensar, ¿qué van a decir los demás si no nos casamos? Por dar un ejemplo, bla, 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 bla. Ella dijo, aquí estoy yo, para que se haga la tarea del Señor. Y esta devoción tan increíble de María nos invita hoy a reflexionar si en nuestras uniones de pareja, si somos novios o estamos a punto de casarnos, ¿estamos siendo obedientes o no? ¿Estamos atendiendo el llamado del Señor? ¿Estamos dándole nuestra vida a Él realmente? Como persona, evidentemente, pero también como matrimonio, como pareja. Ahora Daniel va a continuar hablando más y nos va a explicar, y vamos a ver evidentemente en la palabra, cómo Dios y por qué Dios debe ser el centro de nuestra unión. Bueno, ahora yo les voy a comentar el punto de vista de José, evidentemente. Y ese punto de vista lo vemos en Mateo capítulo 1. Así que si se devuelven, si tienen la Biblia unas paginitas más para atrás, vas detrás de antes de Lucas viene Marcos, antes de Marcos viene Mateo. Así que Mateo capítulo 1 y vamos a empezar en el versículo 18, que es la historia que nos relata el punto de vista de José. Y aquí no es un tema de hombres y mujeres, porque usted pudiera relacionarse con uno o con otro, es simplemente
cómo vivió cada uno esta historia de este momento y de esta noticia del nacimiento de Jesús, ¿no? y de la tarea que les iba a corresponder a ambos, ¿no? Así que leo Mateo capítulo 1 a partir del versículo 18, dice así, dice: el nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Así que, así como buscábamos meternos en el personaje de María, busquemos meternos en el personaje de José. Es decir, ya para este momento ya María le dijo, probablemente, estoy embarazada y es del Espíritu Santo. Y bueno, no sé, o sea, ¿qué hace uno ante esa situación, ¿no? Si son muy, muy panderetas, así, si de verdad son muy panderetas, le piden a Dios una señal o algo así como para decir como para decir, así sí le creo. Pero si no, puede irse al otro lado de pedir prueba de paternidad y un montón de cosas, ¿verdad? Pero o sea, realmente es una situación muy extraña, muy inesperada totalmente. Y todavía usted y yo todavía tenemos una historia en la historia del mundo, en los billones de personas que han nacido, por lo menos hay una persona que nació de esta forma. Pero en el caso de José ni siquiera había una, así que está peor todavía, o sea, ni siquiera hay un precedente. Evidentemente no estoy diciendo aquí que nadie vaya a quedar embarazado del Espíritu Santo, pero es algo totalmente inexistente. Y dice que José era un hombre justo. Y hay dos elementos del contexto. Uno que lo dijo Ana, que es, digamos, cuando usted estaba comprometido, tenía las mismas obligaciones que cuando estaba casado. Eso quiere decir, de acuerdo a la ley judía, que en Deuteronomio 24 nos habla que tiene que entregarle una carta de divorcio. Y eso es lo que José está diciendo aquí. Y segundo, es que de acuerdo a la ley, en Deuteronomio 22 también se hablaba de el castigo para la mujer adúltera. Y podía llegar a ser una mujer que muriera apedreada. Entonces dice, José era un hombre justo, evidentemente no quería esto para María, pero al parecer el hombre tampoco quería comerse esa bronca, ¿verdad? Como diríamos hoy en día. Entonces, eso, digamos, dentro del contexto, hace que José diga, bueno, lo mejor yo creo que sería darle una carta de divorcio. Y no nos dice más de qué pasó por su cabeza, pero uno podría empezar a pensar cuáles son las cosas que pasaron por la cabeza de José en ese momento. Y creo que hay dos errores en esta decisión que toma José que pudieran ser muy comunes, más de lo que quisiéramos en nuestras vidas como parejas, como matrimonios, etc. Y el primero de ellos es que José resuelve solo. Y es decir, José llega y dice, la mejor decisión es que nos divorciemos, y lo decidió absolutamente solo. En ningún momento, aquí está María pensando si es la mejor decisión o no. José solito dice, la mejor decisión es que nos divorciemos. Y yo creo que eso es algo muy retador en nuestras vidas como pareja. ¿Por qué? Porque Dios nos ha llamado a ser una sola carne, pero somos dos personas y pudiéramos pensar distinto, y Ana pudiera pensar, y Ana piensa distinto a lo que yo pienso en algunas cosas. Y eso pasa, pero este mundo nos lleva muchísimo al yo y a pensar en mis necesidades, en mis proyectos, en mis sueños, en mis hobbies, en yo, todo, absolutamente yo. Y no quiere decir que esté malo que si a mí me gusta andar en bicicleta y quiero ir el sábado en la mañana y que Ana tenga que ir conmigo, no es que eso pase porque ejercicio no es nuestro fuerte, pero digamos que eso, no estoy diciendo que eso esté malo, pero el punto es esa concentración y esa fijación en yo y mis necesidades, y uno ve todos los videos del coaching y de todo esto, y todo es yo y mis necesidades, mis proyectos, etc. Sí, pero Dios nos está llamando a ser uno solo con nuestra pareja. Y aquí está José tomando decisión solo.
Esta historia, y que estamos grabando, pero no lo van a ver de afuera. Ok, pero nadie se dé por aludido, no es de Semilla, lo voy a hacer más genérica para que, por si alguien conoce la historia. Pero resulta que estos amigos, él decide que quiere ir a vivir un evento específico, en un momento específico del año, en un país lejano. Y en un país extraño para nosotros los ticos, digamos, no estoy hablando de Estados Unidos, un país así como que la gente va mucho, no, estoy hablando de un país al que casi nadie va. Y resulta que él decide eso y tenía alguna flexibilidad en su trabajo, decide buscar un trabajo en ese país. Resulta que no encuentra en ese país, pero encuentra en un país muy cercano que es todavía más extraño, digamos, y que no conozco a nadie más en la vida que haya ido a ese país. Pero bueno, él decide eso y luego de que decide todo eso, de que consigue el trabajo en ese otro país, le dice a su esposa, bueno, este es el plan, ¿vos qué vas a hacer? Y Ivana se ríe porque lo vimos muy de cerca. O sea, no solo la situación, sino todo lo que eso desató en ese matrimonio. Porque empiezan a salir todas las otras cositas que habían por ahí y pasaron unos años terribles a partir de esa situación. Gracias a Dios, al día de hoy todavía siguen casados, pero una decisión 100% solo. 100% solo. Era su plan, su sueño de la vida y en ningún momento involucró a su esposa. Y es eso. Las decisiones, y no estoy hablando aquí de que la decisión de lavar los platos y que no, hay que lavar los platos, evidentemente, hay que hacerlo. ¿Quién lo va a hacer? Alguno de los dos. Sino que es este José decidiendo ahí solo. Y el otro error que yo veo en esta historia es que José tampoco involucra a Dios en esa decisión. En ningún momento nos habla aquí de que se haya puesto a orar, de que haya puesto esta decisión en manos de Dios. Y de nuevo, no es que cuando hay que lavar los platos o guardar la ropa o lavar la ropa o lo que sea, hay que ponerse a orar ahí los dos. No. Es que las decisiones importantes, las decisiones que tienen que ver con una carrera laboral, con un emprendimiento, con las decisiones financieras del hogar, con un montón de cosas del día a día, ahí tiene que estar Dios. Tenemos que estar los dos y tiene que estar Dios también presente. Tenemos que orar, tenemos que buscar su palabra, tenemos que ver todas las cosas que están ahí presentes. Y necesitamos definitivamente obedecerle, necesitamos la guía de Dios. Y sigo leyendo en el versículo 20, dice así, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Así que Dios es bueno. Dios es bueno y Dios cumple su propósito en medio de nosotros y muy a pesar de nosotros también. Es decir, José tiene esta decisión y ahí aparece Dios en medio del camino y cumple su propósito. Y uno pudiera decir, bueno, pero es que así que fácil, ¿no? Dice, a mí me parece un ángel, me dice cuál es el propósito de Dios para mi vida, pues de muy fácil, yo lo hago. Y es interesante porque ese versículo 22 le dice, todo esto sucedió para que se cumpliera eso que él tenía, eso que él ya conocía, eso que estaba en este libro, que decía el profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, le está confirmando, ¿sabe qué? El propósito de Dios aquí está en este libro. Y usted y yo tenemos este libro. A veces es como, ¿cuál es el propósito de Dios? Bueno, es que yo estoy esperando a que Dios me llame o que me diga o a yo saber qué es lo que tengo que hacer. ¿Sabe qué? Aquí en este libro está la palabra de Dios. Aquí le está diciendo, Dios va a cumplir su palabra. En este libro usted y yo tenemos la posibilidad de verlo. Y si uno dijera, el privilegio de que un ángel llegue y le abre. ¿Usted sabe el privilegio de tener este libro en nuestro celular? De que ahorita si trajimos la Biblia o si abrimos el celular la tenemos, que está en nuestro idioma,
que la podemos abrir en este país sin ningún problema, si uno lo pone en perspectiva de la historia de la humanidad, es poquísima la gente que ha tenido este gran privilegio, poquísima. Si nos vamos, no sé, 100 años atrás, 300 años atrás, ¿cuántos idiomas tenía la Biblia? ¿Cuántos países podían leer la Biblia libremente? Si nos vamos mucho más para atrás, ¿cuántas personas podían leer y escribir? Y hoy en día aquí el 96%, no sé, por ahí anda el porcentaje de alfabetización. Es decir, es un gran privilegio y que tengamos su palabra, que podamos venir y abrirla a todos, cada uno de nosotros, y que podamos ver en su palabra qué es lo que Dios quiere que hagamos. Y finalmente cierra la historia en el versículo 24, le dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Jesús. Así que igual que María, ¿cuál es la reacción inmediata aquí? ¿Cuál es la reacción de José ante el encuentro con Dios? Obedecerle. Inmediatamente ir y obedecerle. A pesar de que no era la situación ideal, a pesar de que no era no sé, me acuerdo el proceso de compromiso que me encantó, el sentido de pensar en, no sé, en la casa, en la boda, en la luna de miel, tantas cosas que planear y uno decidiendo, no sé, me imagino a Emma y a Fío, aquí a Marquiño y a Glory, pensando todas esas cosas que son tan bonitas y que uno disfruta, y que de pronto a otro viene una situación que cambia absolutamente todo. Y es que esta vida es así. Es decir, ese es el cuento de Hollywood, del final feliz, etc. Si hay un final feliz, que es el cuando estemos con nuestro Padre en el cielo, pero este mundo caído nos va a traer situaciones inesperadas, situaciones que nos puedan causar dolor. Y ver a esta pareja siendo obedientes, diciendo: sí, Señor, aquí estoy, vamos para adelante con esto. Y es por eso que poníamos el título que nuestra vida, que nuestro amor tiene sentido cuando Dios está presente. Y para eso quisiéramos cerrar con unos versículos que están en Efesios 5, así que si quieren ir buscando Efesios 5, Ana lo va a leer por aquí, y con esos versículos vamos a cerrar esta noche. Bueno, vamos en el versículo 21. Dice: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su esposa como a sí mismo, y que la esposa respete a su esposo. Como hablábamos anteriormente y como lo acabamos de ver, justamente esto es algo que probablemente lo hayan escuchado muchísimas veces, en muchas, tal vez muchas enseñanzas, o tal vez muchas personas han hablado sobre esto o se han tomado esto para
tomarlo de manera positiva o negativa. Nuestra invitación y el Señor te invita hoy a que puedes tener 0 años de casados, puedes estar comprometido, puedes tener novio, puedes tener muchísimos años de casados, que las situaciones difíciles siempre van a estar allí, pero el Señor nos ha llamado. ¿Nos ha llamado a qué? A veces puedes estar diciendo, no crean que yo nunca me enojo con Daniel, ¿verdad? Ni nunca siempre me dicen, ay, es que Daniel es tan bueno, ay, es que Daniel es aquí, es que Daniel es tan lindo, mira cómo haces. Y yo, así, claro, sí. ¿Qué quiero decir con la perfección? No existe. Y bueno, él sabe que yo lo amo con toda mi alma y con todo mi corazón. Porque igualmente va una experiencia personal. Aquí la palabra nos está diciendo que nuestro objetivo como parejas es representar esa relación de Jesús con su iglesia. Igual, otra situación personal, se los cuento aquí, que no salga de internet. Yo sé que muchos de ustedes están pasando muchas situaciones difíciles, familiares, con sus padres, con su familia, con sus hijos. Y eso siempre va a estar, pero el Señor va a estar con ustedes. Yo les cuento que mi papá fue alcohólico, o sea, es una enfermedad, pero tomó desde que yo tengo uso de razón hasta los 15 años. Y en esos momentos muchas veces para los que han pasado situaciones de ese tipo, en un momento de mi niñez y de mi juventud, yo le rogué a mi mamá en aquella situación difícil que por qué no se divorciaba, que ya yo estaba cansada, que estar en esa situación era muy difícil, que porque a nosotros nos tocaba pasar eso tan feo. ¿Y cuál creen que fue la respuesta de mi mamá? Que aquí hago el comercial de que por qué es tan importante mostrar esta unión ante el mundo, ante nuestros hijos, si los tenemos o si los quieren tener, o ante nuestra familia o ante quien sea. La respuesta de mi mamá fue: Dios me permitió casarme con su papá y solo Él me puede separar. Y yo quedé aquí con la boquita bien calladita, me di media vuelta y me fui. Porque me explicó en aquel momento, que yo ni quería casarme en ese momento, obviamente, me explicó que ella se había casado no para ser ella feliz y que le había costado mucho entenderlo. Y ella se había casado pensando que ella se iba a casar porque ella iba a ser muy feliz, como decía Daniel, porque yo lo iba a hacer súper bien, porque yo voy a ser una súper mamá y una gran profesional, y no sé, íbamos a viajar por el mundo, íbamos a hacer un montón de cosas. Y en realidad, uno se casa para ser feliz a su esposo, porque eso es el reflejo de cómo Dios amó a su iglesia. Y ese es su objetivo final. Así que una de las invitaciones es: salgan por ahí a reflejar en su relación con sus familias o a quien sea esa relación que Jesús tiene con su iglesia, de cómo la ama y cómo la cuida y respeta. Y quizás para cerrar también, ligado a esto, si uno ve esta historia, si uno ve a José y a María, y uno dice, una situación difícil, una situación complicada, una situación inesperada, pero sin embargo, José y María pusieron por encima de esa visión que uno pudiera tener, ese mundo ideal, pusieron primero el propósito de Dios para sus vidas. Y vaya propósito que tenía Dios para sus vidas, de que naciera el Salvador del mundo, tan esperado, tan añorado, el Salvador de nuestras vidas. A partir de esa unión, a partir de dos personas que decidieron seguir adelante,
y poner a Dios primero y poner a Dios por encima de todo. Y quizás uno diría, bueno, o tal vez uno pararse aquí enfrente y decir, o sea, quisiera decir que eso es una realidad todos los días, pero es una lucha interna, digamos, nuestra carne, nuestra carne, el mundo, todo nos lleva a enfocarnos en otras cosas y a no poner a Dios primero. Pero si ponemos a Dios primero, es mucho más difícil que estemos pensando que estemos buscando, que me dijiste tal, que yo sentí, que es que no, que es que... Si estamos concentrados en hacer la voluntad de Dios, si estamos demasiado ocupados en hacer la voluntad de Dios, definitivamente no vamos a tener tiempo de un montón de pequeñeces. De nuevo, les hablamos no como la pareja perfecta, no como la que tiene 35 años de casados como mis papás o como don Víctor, doña Sus y todas las otras parejas que hay aquí que tienen mucho más años que nosotros de casados. Nosotros apenas vamos por 4 y medio más o menos. Pero sí en el sentido de que todos nosotros, es un mensaje para nosotros también, todos busquemos eso, busquemos hacer la voluntad de Dios, poner a Dios en el centro de nuestro matrimonio y que tengamos la mirada puesta ahí y que eso sea una prioridad en nuestras vidas. Oramos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos regalaste, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, porque nos has dado tu palabra, porque nos permites venir y leerla libremente, Señor, venir y aprender. Gracias por estos ejemplos que nos has dado de María y José. Dos personas comunes y corrientes, con sus pensamientos, con sus ideas, con sus temores, pero dos personas que te pusieron primero, Señor, que buscaron hacer tu voluntad, Padre, por encima de cualquier situación inesperada, por encima de cualquier temor, por encima de cualquier otra cosa, Padre. Te pido que esta noche tu palabra llegue a lo más profundo de nuestros corazones, Señor, que podamos masticarla, que podamos meditar en ella, Señor, que realmente cale en nuestras vidas y que podamos ponerla en práctica, Padre. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.